El conocer el origen y efectos de la dolarización en el Ecuador es de suma importancia para todos los ecuatorianos para saber cómo se originó, cuáles fueron los efectos que produjo en los ecuatorianos, a quienes nomás benefició y según esto saber cómo se está manteniendo la actividad económica en nuestro país, ya que según algunos expertos la dolarización tiene una ventaja que es que atrae y mantiene la inversión y que trajo mucha estabilidad económica y que sobre todo preservó el poder adquisitivo en el Ecuador. El sucre entró en vigor el 22 de marzo de 1888 y se mantuvo en el Ecuador por 116 años. El sucre era la moneda oficial ecuatoriana antes de su reemplazo por el dólar estadounidense, que fue a partir del 9 de enero del 2000 durante la presidencia de Yamil Maguad. El país se vio obligado a hacer un cambio de moneda debido a la gran crisis económica derivada de una hiperinflación del 91% en el año de 1999 y una alta volatilidad en el mercado cambiario. Esta fue una crisis tan grave que la tasa de cambio adoptada fue de 25.000 sucres por dólar. Según un estudio hecho por la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, Asobanca, se dice que la dolarización trajo al país estabilidad económica y preservó el poder adquisitivo, que hoy por hoy no solo se sostiene de un sistema financiero sólido, remesas, exportaciones y petróleo, sino que, al igual que la banca privada, su gran pilar es la confianza. Ante la dolarización, el país decidió solucionar parcialmente problemas económicos con un cambio de divisa. Las ventajas que tuvo esta nueva moneda, que es el dólar, fueron la disminución de costes a la hora de pagar las importaciones, el fortalecimiento de la estabilidad económica gracias a la remesa de los emigrantes. Sobre todo esto se dio en Estados Unidos y Europa. Y el alto precio del petróleo. Entonces, como desventaja de este nuevo sistema es que se encuentra en la disminución de la economía familiar, lo que ha truncado sectores como el turismo interno, así como la pérdida de soberanía monetaria. Asimismo, la dolarización tuvo efectos como estabilizar la inflación, ajustar las tasas de interés internas, recuperar el ahorro, beneficiar a los asalariados, el flujo comercial, la pérdida de autonomía del Banco Central y de la emisión monetaria, la incidencia en el crecimiento del PIB real, que es el Producto Interno Bruto. Y entonces se puede decir que tras cumplir 22 años, la dolarización ecuatoriana aún marca el debate político y económico en el país, con bandos que se decantan por mantener el modelo a rajatabla y otros que plantean alternativas a los problemas que afronta el mismo instrumento. La crisis bancaria del Ecuador en 1999 fue la más grande confiscación de la historia. Ocurrió en marzo de 1999 cuando se congelaron 5.000 millones de dólares a un tipo de cambio de 5.000 sucres por dólar. Los ecuatorianos fueron forzados a recibir cotización de 25.000 sucres por dólar al momento de devolver los depósitos. En 1992 se liberaliza el sistema financiero. El Banco Central asumió funciones monetarias y cambiarias. 2 años después, con la aprobación, se permite a los banqueros ampliar sus actividades y diversificar sus negocios. En 1994, el sistema financiero cayó en libertinaje. En 1996, el Banco Continental pasó a manos del Banco Central. Después de varias elecciones, la economía no emerge y la inflación crece en forma progresiva. En agosto de 1998, el Banco de Préstamos se derrumba por la falta de liquidez. El Banco de Progreso se declaró en insolvencia. En fines de 1998, el Banco Filamanco, entidad bancaria, empieza a derrumbarse. El 2 de diciembre pasó a manos de la GD. Inicios de 1999, la situación económica y financiera del país fue cayendo. La Junta Bancaria decretó un feriado bancario que estuvo hasta el 15 de marzo. Los depositantes no pudieron retirar el 50% de su dinero, ya que los depósitos fueron congelados y las pérdidas del país superó los 8.000 millones de dólares. El sistema financiero colapsó. 17 bancos y 40 entidades financieras cayeron de manera sistemática. El presidente Yamil Maguad adoptó la dolarización el 9 de enero del 2000. La inflación en el Ecuador antes del periodo bancario tuvo algunos antecedentes.
Empezamos en el año 1995, en el que Sixto Durán-Ballén elevó las tasas de interés para impulsar a ahorristas e inversionistas a dejar su dinero en los bancos del Ecuador para que estos tuvieran fondos para los préstamos. Asimismo, liberalizó el sistema financiero con el cual se pudo crear nuevos bancos y elevó las tasas de interés hasta el 270%, y esto causó un mal manejo de los bancos. Esto vino acompañado de la guerra con el Perú, la crisis asiática, la crisis petrolera, fenómenos como el fenómeno del Niño, la crisis bancaria, que se daba porque los bancos prestaban más dinero del que podían. Por esta razón, en 1998 se creó la AGD para ayudar a los bancos en crisis y para pagar a los ahorristas. En 1999 el sucre se dispara a 19.000 sucres por $1. Se declara un feriado bancario por 5 días para evitar los retiros del dinero, y a consecuencia de este feriado bancario quiebran los bancos. Tras conseguir una hiperinflación del 91% en 1999 y una alta volatilidad en el mercado cambiario, la dolarización fue presentada en este tiempo como la solución a los problemas del país, que soportaba además una crisis política y una alta conflictividad social. Por esto, en el año 2000, el presidente Yamil Maguad acepta el modelo de dolarización para el Ecuador en 25.000 sucres por $1. A partir de esto, la AGT devuelve el dinero en papeles, por lo que la gente no solo se ve afectada por el cambio del dólar, sino que le empiezan a cobrar el valor de dichos papeles. Esta estrategia de la dolarización, sin embargo, desembocó en un éxodo para las familias ecuatorianas, ya que se estima que alrededor de 3 millones de ecuatorianos salieron del país en busca de una mejor calidad de vida, principalmente a países como Estados Unidos, España e Italia. Continuando con nuestro tema, a mí me tocó la banca pública y la banca privada. La banca pública nos dice que es aquella cuyos recursos son dependientes del sector público y donde la propiedad y control está bajo dominio estatal, es decir, que pertenece al Estado. ¿Cuáles son sus beneficios? Ofrece servicios bancarios a un público más vulnerable. Impulsa la creación de empresas porque invierten en economía productiva. Y la financiación es en condiciones preferentes con largos plazos de amortización e intereses ajustados. Como ejemplos de bancas públicas en el Ecuador tenemos al Banco Central del Ecuador, al BIES y al Banecuador. En cuanto a la banca privada, nos menciona que son entidades financieras que no dependen directamente del Estado y que están orientados a satisfacer solo las necesidades individuales de la banca. Entre sus beneficios dice que es brindar microcréditos para impulsar las actividades de las microempresas y de los negocios familiares. Como ejemplos de bancas privadas en el Ecuador tenemos al Banco de Guayaquil, al Banco Bolivariano, al Banco del Pichincha y al Prodobanco. Finalmente, podemos concluir que asimismo la dolarización genera en Ecuador periodos de volatilidad alta en las tasas de crecimiento del PIB, logrando incrementar, sin embargo, la riqueza per cápita de largo plazo. Y finalmente, al establecerse el dólar como moneda oficial, entramos a la economía del mercado mundial. Es allí donde el Ecuador muestra como resultado adverso el haber superado los límites de gasto público, cuya consecuencia ha sido el endeudamiento. Gracias.